un tren cargado de historia y arte popular. El tren comienza su recorrido y con él una remembranza de 115 años de victorias y derrotas, epopeyas y fracasos, actos sobresalientes y la muerte de héroes y personajes de nuestra historia. Sus ruedas nos conducen por un sendero colmado de imágenes ejemplares de hombres y mujeres que emulan la devoción por la patria hasta el sacrificio físico. Hechos que nos remiten al martirio y a la entrega, pero también a las flaquezas y a la traición. Sin que el camino termine, la maquinaria hace una escala en el tiempo para que las manos de un pueblo rico en tradiciones y costumbres, diversidad cultural y creatividad sin igual, moldeen los sucesos históricos de una nación, registrados entre los siglos XIX y XX. Así, imaginación y destreza se funden para conformar el tren de la historia, una exposición organizada por el Museo de Arte Popular durante más de 2 años para sumarse a los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. La muestra se fue enriqueciendo de manera progresiva para revivir más de 50 acontecimientos relevantes ocurridos en México de 1808 a 1923. El tren de la historia tiene como propósito contribuir al reconocimiento y difusión del trabajo que realizan los artesanos de diversas regiones del país, incluida la Ciudad de México. Las obras que integran esta exposición fueron fabricadas en diferentes ramas artesanales, como cartonería, madera, papel, vidrio, barro, alfeñique, entre muchas otras. En técnicas igualmente diversas como acrílico sobre madera de copal, amate modelado, alambre con aplicaciones de papel y cartón, entre otras. Las escenas contenidas en el tren son representadas con calaveras de 30 centímetros de altura, figura emblemática de la cultura mexicana, presente en muchas de nuestras tradiciones y costumbres. Este convoy de la historia es arrastrado por la réplica fiel de una locomotora, fabricada magistralmente en cartón. Sentada al frente de la máquina, con la canana cruzándole por el pecho y portando un emblemático sombrero, una calavera de huesos de cartón guía al resto de la tripulación, que al igual que ella, presentan la misma esquelética silueta. Con la máquina en marcha, transportados en el primer vagón, renacen en cerámica estofada, pintura al temple de huevo y esgrafiados en barro de Oaxaca, Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco de Azcárate y Gabriel Yermo, quienes, junto a otros personajes, fueron los primeros en señalar que la soberanía residía esencialmente en el pueblo. El aroma a chocolate se mezcla con el de la conspiración en otro carromato de la historia. Ignacio Allende, José Miguel Domínguez, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Hidalgo y Costilla se hallan en la casa del presbítero José María Sánchez. Con el cuerpo y enseres tallados en madera, cartón y fierro forjado, los libertadores planifican el golpe que los llevaría a la libertad. Impulsada por el grito ¡Viva la religión! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! La siguiente estación se sitúa en el grito de independencia pronunciado por Miguel Hidalgo. Levantada con una gran arquitectura de madera, la iglesia de Dolores es otro más de los escenarios que muestran a un pueblo cansado de la miseria y dispuesto a levantarse en armas. Tras la derrota de la batalla de Puente de Calderón el 21 de marzo de 1811, Allende recibió un llamado por parte de Ignacio Elizondo, espía del gobierno, para invitarlo a Catita de Baján. El general llegó acompañado de Miguel Hidalgo, Aldama, Jiménez y Abasolo, mismos que fueron hechos prisioneros y trasladados a Chihuahua. El 26 de junio dan muerte a Allende y Aldama. Mientras tanto, el Hidalgo hecho de cartón, al igual que los soldados que le dieron muerte, son representados en aquel amanecer del 30 de julio de ese mismo año.
la Nueva España fue declarada libre e independiente de sus antiguos conquistadores y de cualquier otra nación o gobierno. José María Morelos y Pavón decidió convocar a los más destacados participantes del movimiento insurgente para instaurar un gobierno supremo que representara la soberanía de la nación y sus intereses. Dichos ideales quedaron plasmados en el Acta de Independencia, mismos que se trazan en Sentimientos de la Nación, obra grabada en madera y hoja de oro. Fungiendo como fiel línea del tiempo, los rieles continúan la travesía, acogiendo en sus furgones a heroínas de cartón: Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, así como al primer presidente de México, Guadalupe Victoria, quien toma en este tren una silla presidencial de papel aglutinado. Con escritos como el Plan de Iguala, la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas y las Constituciones de 1824 y 1857, escenificadas en papel amate, cartón y arte huichol, se escudan en las paredes que alguna vez fueron acribilladas con el fin de otorgar a los ciudadanos una vida de equidad y justicia. Recorriendo los pasillos, se tiñen rojos cielos en paisajes como la Guerra de los Estados Unidos, enfrentamiento ocurrido el 8 de septiembre de 1847 entre el ejército mexicano y el estadounidense. Esta escena de papel recortado culminó en un enfrentamiento legendario conocido como la Batalla del Castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847. Protagonista de una de las épocas más importantes de México como nación consolidada en república, la historia de Benito Juárez está considerada, desde sus inicios, como un ejemplo de esfuerzo, dedicación y una sobresaliente brillantez. La técnica de acrílico sobre madera de copal empleada en esta escena hace fusión con cada una de las cualidades acuñadas a este también considerado héroe nacional. No podía haber lucha más desigual. Frente a las tropas de Zaragoza se encontraba el ejército mejor preparado del mundo. Los mexicanos solo contaban con su valor. El vidrio recortado con el que se reproduce esta lucha simboliza las destrozadas columnas del general Conde de Lorenzas en la hacienda de Álamos, en donde Porfirio Díaz y su ejército combatieron también cuerpo a cuerpo con los soldados franceses. Ante la adulación de los conservadores mexicanos y alentado por Carlota, el 10 de abril de 1864, Maximiliano aceptó la corona del Segundo Imperio Mexicano. Durante su gobierno, trató de desarrollar económica y socialmente a los territorios mexicanos bajo su custodia, aplicando los conocimientos aprendidos de sus estudios en Europa y de su familia, los Habsburgo. Simulando un altar en este carromato, elaborado con barro policromado, Maximiliano se compromete a resolver los problemas externados por cada uno de sus ciudadanos. Muy al contrario de como se pensaba, Maximiliano de Habsburgo contaba con ideales más liberadores que conservadores. En cartón, se presenta el fusilamiento de Maximiliano, registrado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, allá en Querétaro, acusado de ser instrumento de la intervención francesa, de usurpar la soberanía nacional y de hacer una guerra de contrabandistas. En esta escena, a base de cartón moldeado y pintado, México se encuentra en un momento de soberanía nacional declarada. Las monarquías y el gobierno por parte de otras naciones cesan con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia. El siguiente carromato, Los Científicos, está hecho a base de vidrio translúcido, cobre, vidrio de opalino, vitro mosaico simulando mármol y estructura de metal. Todos ellos materiales representativos del progreso en el que se vivía en aquella época.
técnica más, el totomochtle, es utilizada para reproducir la huelga de Cananea, ocurrida el 1 de junio de 1906, hecho que desencadenaría la Revolución Maderista. Elaborada en barro natural, la Revolución Maderista de 1910 se convierte después en barro policromado para asemejar la llegada al poder del nuevo presidente de la República, el 2 de noviembre de 1911. Yo soy soldado de Pancho Villa. Con el carbón ardiendo en la caldera, los asesinatos de personajes como Madero, Pino Suárez, Villa, Zapata y Carranza son revividos en barro, alambre, papel, cartón, barro negro y hojalata. El cartón es la rama artesanal que finaliza el convoy, dejando ver a una mujer parada en el cabús, envuelta en mantos blancos y tomada de la mano de un niño. Con el pecho ungido de orgullo, ella levanta la bandera en señal de que la victoria por fin se ha alcanzado. Como apoyo didáctico a la exposición El tren de la historia, el público tiene la oportunidad de consultar los diferentes números del suplemento histórico periodístico Tiempo de México. Esta publicación busca dar una noción clara no solo de los hechos más relevantes y de los personajes que en ellos figuran como protagonistas visibles, sino del contexto social que los determina y explica. El suplemento fue editado semanalmente por la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, datando de los años 1984 a 1986. La edición facsimilar Tiempo de México brinda al público lector la oportunidad de continuar, por medio de la palabra escrita y el arte popular, con una pequeña lección sobre historia, ahora acompañada de El tren de la historia. Se trata de un proyecto conjunto entre la Secretaría de Educación Pública y el Museo de Arte Popular, a fin de acompañar con material hemerográfico esta exposición. La obra de nuestros artesanos se valora cuando se conoce. Ven al Museo de Arte Popular. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis
pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje de Tepic. Oiga amigo, su carreta no se le vaya a atascar, avísele a los yunteros que la vengan a sacar. Oigan señores el tren, que lejos me va llevando. Oigan señores el tren, que lejos me va llevando. Oigan los silbidos que Chacuando ya va caminando. Oigan los silbidos que Chacuando ya va caminando. Al pasar por Zapotilte me dijo una muy bonita. Al pasar por Zapotilte me dijo una muy bonita. Te traigo amor en mi pecho y de mi alma sus canciones. Mis manos traen las caricias para sentir tus emociones. Desde el momento de verte, tu amor me correspondió. Tu amor me correspondió desde el momento de verte. Traigo las rosas más frescas que encontré por la mañana. Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama. Luz en mi camino, eres sangre de mis venas. Adorarte es mi destino para compartir tus penas. Aquí está el corazón cuando hay dolor.